Hay cosas que existen. pero no todos están listos para verlas. Bienvenidos a Dos Velas en la Oscuridad. Hola, ¿qué tal amigos? Le habla John Brujo y pues el día de hoy vamos a estar presentando esta nueva cápsula. Como pueden ver, tengo ahora con alguien para hacer estos videos y pues el día de hoy vamos a hacer pues primer capítulo piloto hablando sobre el Vaticano y pues igual sobre distintas cosas que pues conlleva el Vaticano, su historia y algunas cosas que pues sabemos que no son muy buenas. Y este tema pues lo trajo a la mesa aquí, Pásimo. Hola, mi nombre es Facio, usualmente, así como usualmente me conocen, pero aquí vamos a usar el nombre de Janice. Janice, quedamos que Janice. Bueno, vamos a decirle ya. Hola, este tema me fascina mucho y pues vamos a traer mucha discusión aquí con yo. Muy bien, y cuéntanos, Yanis, ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención o por qué quieres que este primer capítulo trate de este tema? Pues es que, pues, obviamente somos católicos, bueno, yo en lo particular sí lo soy. Es uno de los temas que pues siempre se ha llamado mucho la atención dentro de nuestra religión, el catolicismo. Además de que pues hay muchas cosas que no cuadran dentro de pues, el Vaticano y pues en ciertas circunstancias alrededor de él. O sea, hay cosas que no cuadran y pues es por eso que lo traje hoy a la mesa. Ah, ok, perfecto. Sí, como bien mencionas, en ocasiones el hablar sobre una religión puede ser controversial. Igual, amigos, si tienen pues esas tías supercatólicas ortodoxas, no les compartan este video porque posiblemente van a salir un poquito enojados. Igual, si ustedes son personas que son muy cerradas en su fe, está bien, es en lo que creen, pero este video no es para ustedes. Mejor váyanse a ver una misa o un rosario o algo parecido porque aquí no se la van a pasar bien. Ya habiendo pues dicho esa pequeña advertencia, ¿verdad? Creo que sería bueno pues ahora sí empezar con un poco de pues cómo es que se originó el Vaticano, porque pues sabemos que empezó después de pues la venida de Jesús. Ajá. Y pues en esencia dejó a su discípulo Pedro, que era pues como bien dicen en las escrituras, fue quien sobre esa piedra empezó a dirigir su reino. Supuestamente, su iglesia. Bueno, supuestamente no creó ninguna iglesia, más bien él venía a profetizar y traer un nuevo mandamiento, otra forma de ver la religión judía. Y en sí él no creó ninguna iglesia, no creó ninguna religión, sino que fueron sus seguidores. Exacto, sus discípulos. Sus discípulos. Yo les digo seguidores, hay muy poquita diferencia unos de otros. Entonces, pues aquí creo que algo que también deben de conocer aquí, como bien dice Yanis, ella es católica, yo soy un poco más agnóstico. Esto que sí, para las personas que no conozcan o no estén familiarizados con ese término, creo en un Dios, más no creo en una religión tal cual. Entonces igual, aquí a lo mejor van a escuchar algunas herejías, no se nos espanten, bueno, espántense poquito, pero pues aquí, por ejemplo, ¿con qué te gustaría iniciar? Vamos a empezar con un poquito de historia sobre el Vaticano. O sea, no podemos hablar sobre un tema si no tenemos algo en que basarnos en sí. Claro, muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo entendido que pues la Iglesia Católica pues fue, por así decirlo, empujada por el Imperio Romano. Sí, digamos lo que sí. Esto empezó antes de Cristo, empezó con Juan el Bautista, luego vino su primazo Chuyín, Jesús. Claro. Y después de Jesús, después de todo lo que decimos claramente, por eso pues ya creo que ahorita no va a regresar por lo pronto. Sí, no creo. Se quedó Pedro, en sí Pedro es el que dirigió todo lo demás, pero ya se empezó a formar como una religión en sí, ya bien formada, bien estructurada, 400 años después de que murió Cristo. O sea, ahí empezamos con todo el más prospecto y pues sí,
empezamos con Pedro, que fue quien siguió las enseñanzas de Jesús, y pues empezamos a trabajar con sus profetas. En sí, el Vaticano no fue el primer edificio o cátedra que se hizo, sino fue el templo de San Pedro. Claro, claro. Por ahí está cerca, o sea, no Sí, claro, está junto con pegado. Entonces, sí, eso está padre porque, como bien mencionan mucho, creen que el catolicismo inició con el Vaticano, pero pues creo que el primer obispo, se podría decir que fue su primo, el Bautista. Uh-huh. Y de hecho su historia sí también está interesante como el Bautista empezó a predicar, así que empezó pues sí, a crear las bases de esta religión y pues creo que se podría considerar el primer gran mártir de esta, porque pues a fin de cuentas fue el primero que murió pues sí, por estar hablando sobre un nuevo Dios, un nuevo Mesías, y más que nada por la situación histórica que estaba pasando, en donde pues el pueblo judío estaba siendo pues atormentado por los romanos. Y los judíos pues esperaban un Dios guerrero, que de hecho si se ponen a ver el Antiguo Testamento, pues Dios Padre no era muy hippie, que digamos, sí era un poquito, sí tenía su carácter así de papá latinoamericano con unas copas de más. Entonces sí tenía su carácter fuerte. Pregúntale a Sodoma y Gomorra o a Noé, por ejemplo. Entonces también muy cariñoso, daba cachetaditas de amor. Entonces creo que por ese sentido sí logro como más o menos entender el por qué el pueblo judío esperaba un Dios guerrero. Pero pues de repente les llega un hippie, pues claro que se iban a desilusionar, ¿no? Decían, no manches, esto nos está hablando de paz y amor, que amemos a nuestros enemigos, pero pues estamos siendo sometidos por Roma. Entonces como que en ese sentido sí se entiende como esa frustración de los judíos y que ellos todavía pues estén esperando esa venida de su Salvador, que ahorita pues curiosamente ellos son los que están oprimiendo a otros pueblos, pero ese ya es cosa de otra. Eso ya entra en otra discusión. Creo que los judíos siempre han estado esperando quién los salve. Sí. Primero Cristo, luego tanta pelea, tanta lucha, luego está Hitler, que casi me los exterminó. O sea, realmente creo que los judíos han estado esperando mucho su Salvador. No sé si todavía tienen este ámbito de ser las princesas, de que todavía los saben. No sé, todavía no. Eso va a ser otro punto de discusión más adelante. Claro. Pero aquí lo interesante es también el cómo algo curioso que pasó con esta religión católica tras la muerte de Jesús, a diferencia como de, no sé, otras religiones, por ejemplo, también con lo que pasó con Juan el Bautista. Cuando él murió, pues sus seguidores se dispersaron. Y unos fueron de hecho apóstoles de Jesús, también es un dato interesante, pero a diferencia de con Juan el Bautista, Jesús, sus discípulos, siguieron, pues ahora sí, ya dando su palabra, su testimonio, y creo que es algo distinto de lo que pasa con las sectas actualmente. Cuando se crea una secta, siguen a un líder, ese líder se muere, o hay dos cosas, la secta se divide, o agarran a pues sí, a un sucesor. Pero en este caso, pues creo que nadie considera a Pedro como el Hijo de Dios, sino que realmente es como, pues, ese primer papa. Y creo que eso es una perspectiva interesante de que no solamente es una secta más, que a fin de cuentas era como se consideraban sus inicios, que era una religión, pues, que traía poquitos, personas, cosas parecidas, como unos testigos de Jehová, que van profetizando por las calles actualmente, pero pues ellos lo hacían hace pues, 2000 años antes. Entonces, eso es lo interesante, cómo a pesar de tanto tiempo, pues actualmente todavía es de las religiones más importantes del mundo. Y creo que ese punto es también el que más me llama la atención. Y también por lo que te mencionaba, cómo fue que fue impulsada por Roma, que ellos pues ni eran creyentes, eran quien los perseguía, que le dio muerte a varios discípulos también. Claro. Y ahí me llama la atención porque inclusive en la Biblia que le dicen, oye, ¿y cómo le pagamos tributo a Roma? O sea, los impuestos, que esos al parecer siempre han existido. Sí. Esos curiosamente nadie los ha quitado, ni Dios al parecer. Y que le dicen, oye, pero pues ¿cómo lo pagamos? Y le dice, pues dele al César lo que es del César.
Pero curiosamente, pues César fue el que dijo, ah, chido, pues hagan su religión. Entonces, como que ahí es un punto un poco gracioso, si lo ven por ese sentido, de que, pues a fin de cuentas, los terminó absorbiendo el capitalismo, como suele pasar en ocasiones. Creo que la religión en sí, el catolicismo, y sigue siendo muy fuerte por cómo lo estuvieron trabajando. Realmente, pues sí, sí, lo empezamos a ver desde los inicios, fue muy oprimido al principio, pero empezó a tomar mucha fuerza cuando empezaron el típico, es que Dios te va a castigar. Como Cristo fue traído por Dios y hubo muchísimos aspectos donde hubo milagros, se levantó su primo, Y su Ana. primo no sabe. Sí, sí, no. Sí, de por sí no estamos bien informados acá, nosotros acá. Es que en algunas, ahí está alguna diferencia, porque en un libro aparece como a su amigo y en otro libro aparece como su primo. Ah, eso de posibilidades. Así es de que realmente pues también hay los escritores de la Biblia que se ponen de acuerdo. Am, Además de que la paloma cuando se bautizó, cuando Juan el Bautista lo bautizó, que se abrió el cielo, este es mi gran hijo amado, shalala, shalala, pues realmente hubo muchos aspectos donde decían, ok, sí es Dios, además de que apareció 3 días después de haber muerto. También fue un gran impacto, es entonces donde las personas empiezan a creer y ahí es donde se empieza a usar en cierto punto la doble moral de decir, es que Dios te va a castigar, o sea, yo sí lo puedo hacer, pero tú no, porque pues, a mí Diosito sí me lo permite, a ti no. Entonces ahí empezamos con la opresión y ahí es donde empieza a tomar muchísimo poder lo que es tanto la Iglesia Católica, el Vaticano y muchísimas más cosas. Es por eso que ahorita disculpen, que es forma parte de la mayoría de las casas de los habitantes este tipo de religión. Así de que es más porque te lo metieron a sangre y no porque realmente quieras recibir ese punto. Familia, si están viendo esto, solamente es un capítulo, no me excomulguen. Muy bien, muy bien. Sí, muchas de las veces, como bien mencionas, ya actualmente se hace más como por costumbre, tradición, yo nací católico, quiero que mi hijo sea católico, mi sobrino, mi nieto, pero antes pues sí era como que esa libertad de, pues ahora sí estaban siguiendo un nuevo profeta, porque muchas de las veces ni siquiera lo llegaban a considerar tal cual el hijo de Dios, sino que era un profeta más, como pues muchos otros que hubo a lo largo de la historia judía, y creo que se podría decir que él fue el último judío profeta que hubo, ajá. Pero pues curiosamente los judíos no, no lo aceptan tal cual, se dicen sí, daban unas enseñanzas muy padres, así estas cosas increíbles, pero pues también su forma no era la más ortodoxa, ya que hasta cierto punto Jesús lo consideró un poquito punk, porque realmente él trataba de romper ciertos ideales que en esa época eran tabús. Él llamarse el Hijo de Dios, trabajar en el Sabbat, pues simplemente el hacer tipos de milagros. Esos decían, no, ese es brujo, ese... Entonces eso como que ya a los judíos les resonaba así de, chale, ¿por qué te haces llamar el Hijo de Dios? A pesar de que ellos mismos lo estaban esperando. Y cuando les llega dicen, tú no eres. Entonces igual ahí como que entró un poquito en ese sentido, un poquito de contradicción. Y también como tú mencionas, que hay textos que dicen, oye, pues en unos dicen que es su primo, en otros que dicen que es su amigo. También hay algo que a mí me llamaba la atención, porque posiblemente estén viendo este video personas que son ateas, tal cual dicen, no, Dios no existe, esto que el otro, que la ciencia lo explica. Y yo digo, bueno, ok, igual que dije con los católicos, es muy tu creencia, está chido, pero algo que sí hay que tener en cuenta es que hay registros históricos de un pibe llamado Jesús y que fue crucificado. Y no es solamente los textos que vienen por parte de los apóstoles o sus seguidores, sino que hay un montón de personas que pues realmente
escribieron sobre ese hecho, escribían sobre lo que veían que predicaban los apóstoles. Y de hecho, algo que me llama la atención en ese sentido es que, por ejemplo, textos de Platón, de Homero, que escribió la Ilíada, la Odisea, o sea, si juntas todos sus textos, no son ni una cuarta parte de todos los textos que hay sobre Jesús. Entonces, o sea, si te vas así como decir, Jesús no existió, o sea, carnal, hay todavía muchos más textos que hablan de Jesús que de, pues, de estos genios filósofos de la antigua Grecia, que, bueno, y más aparte son textos originales, porque de los que les acabo de mencionar, de los griegos, se han encontrado textos, pero ninguno es original. Sí, casi todos los textos que se han encontrado, bueno, en sí, y que quede claro, la Biblia no lo escribieron en sí los apóstoles. Sí tuvieron que escribir ciertas cositas, pero la Biblia se escribió 400 años después en Constantinopla con otras personas que ni al caso, o sea, sí habían escuchado las enseñanzas, sí habían visto ciertas cosas, pero en sí no fueron los pioneros en ver a Jesús subir al cielo, hacer ciertos milagros, y entre otras ciertas cosas, no lo hicieron, solamente ellos escribieron y la escribieron de una forma donde pues también pudiesen apaciguar el pueblo. Entonces, darles un buen libro donde puedan obedecer, pues también en cierto sentido político, les da pues un trabajo inmenso para la seguridad, para pagar los impuestos, o sea, para muchísimas cosas les ayudó este libro que se llama la Biblia. En sí, bueno, aunque hay muchísimas partes de la Biblia que no están metidas hay muchos libros todavía. Puedo mencionarte algunos, el Evangelio de Judas, que pues también, o sea, sí, creo que no lo vamos a meter por obvias razones. Claro. María Magdalena también escribió su propio libro, Enoch, que es uno de los libros más mencionados y pues más vetados lo que son de la Biblia, entre algunos otros. Estos son los más mencionados y pues uno de los más vetados. No es porque, pues sí, creo que estos tipos de libros ya muestran a Jesús no como un ser divino, sino como una persona. Es por eso que se omitieron, se trató de decir, ¿sabes qué? Estos no, porque lo que queremos es de que Jesús sí sea una persona divina, que sí lo adoren tal cual como un Dios, no que se vea como un ser vivo que respira, que come, que hace, que deshace y que pueden tener errores. No, ahora lo vamos a ver como un ser divino que necesita adoración y que necesita absolutamente toda nuestra, pues todo nuestro amor, todo nuestro temor. Claro, aquí como pues bien mencionas sobre pues estos textos que no son pues tan canónicos, por así decirlo, y que no aparecen en la Biblia, es interesante el cómo es que se llega a pensar sobre qué tipo de textos son los que aparecen y cuáles no, porque a fin de cuentas se hizo un concilio para ver qué textos realmente daban esa veracidad. Inclusive el mismo, para ponerse de acuerdo para el nacimiento de Jesús, fue un rollo, porque unos decían, no, que fue por agosto, otros que fue en verano, otros que no estaban tan seguros, pero pues sí pueden estar seguros que no fue el 25 de diciembre, esa fecha no es real, esa fue una que se inventó la Iglesia Católica, y tal vez hayan escuchado un montón de mitos de que no, que fue por la Saturnalia, por distintos dioses paganos, pero no, nada que ver. A lo mejor influyó un poco en su decisión para pues terminar absorbiendo y pues hacerle la transición de religiones más fácil, pero no tuvo nada que ver con eso, sino que fueron pensados de una forma matemática, porque algo curioso que tiene la religión judío-cristiana es que este tipo de personas importantes tienen algo peculiar que, por así decirlo, si nacieron en el 3 de mayo ¿qué será? Del 1200 antes de Cristo, tuvieron que morir un 3 de mayo.
por así decirlo, ser fechas cerradas. Entonces igual aquí, por ejemplo, si Jesús nació por agosto, entonces pues igual la Semana Santa, o sea, tuvo que haber sido como por esas mismas fechas para darle ese sentido de pues que es una persona importante. Entonces igual, no me creen a mí, investiguen ese dato, no sean flojos. A fin de cuentas no nos tienen que creer a nosotros, esto es más que nada para ustedes que también tengan otra perspectiva y que pues se den a la tarea de investigar. Está bien padre hacer eso, la verdad, que puedes encontrar un montón de cosas interesantes. Yo eso me lo encontré también. Entonces igual a lo mejor ustedes ahí en los comentarios nos pueden poner, oye, ¿sabes qué? Yo investigué esto, está mal. Va a ser muy bienvenido también ese tipo de comentarios para pues a lo mejor hacer un segundo video, así tomando en cuenta sus aportaciones que nos puedan hacer. Pero sí, aquí también se hacía la mención sobre los libros de Enoch. Sabemos que este es un personaje increíble que habla de cosas fascinantes, y creo que de ahí muchos dicen, no, que contacto alienígena, que shalala, se van con los marcianos. Y claro, o sea, escuchar un hombre que pues es el padre de Matusalén, que era el abuelo de Noé, o sea, que estás hablando de eras de historia, y que hable de ese tipo de circunstancias y te hace pensar así como de, wow, ¿cómo es que te puedes imaginar eso? la verdad, yo creo que en la actualidad cuando te pones a ver historias de ficción sí te vuela la cabeza, pero que alguien en esa época se dé pues sí, la creatividad de escribir todo eso está increíble. Y dato curioso de Enoch, Enoch nunca murió. Nunca se dice en qué fecha, sino que él fue de las pocas personas que se relatan en textos judíos y cristianos. Es de los pocos seres que se fue directo, o sea, que se lo llevaron al cielo. Hay mitos que después supuestamente Dios lo transformó en un ángel, que es Metatron, que es uno de los seres más poderosos del cielo, pero igual esos son mitos, que todas las religiones son mitos. Pero pues igual entra pues precisamente en un texto apócrifo. Y si tienen la oportunidad de, por ejemplo, escuchar o investigar los textos de Enoch, están muy padres. Aquí, por ejemplo, yo les traigo algunos ejemplos de ciertas partes de evangelios y textos que a mí me llamaron la atención. Aquí, por ejemplo, hay uno, el Evangelio de Tomás. Él aquí pues hablaba sobre la infancia de Jesús. Aquí, por ejemplo, creo que muchos lo identifican por la imagen del niño Jesús, que se ve bien bonito, bien tierno, que no rompe ningún plato, nada más escapa 3 días de sus padres, pero déjenmas, no hace nada malo. Pero no, o sea, realmente si buscan en los textos de Tomás apócrifos, habla sobre esta infancia de Jesús, donde él en una etapa pues que estaba peleando con un niño, si no mal recuerdo, Jesús toma al niño y lo diseca, lo convierte en momia, y esto hace que ellos pues salgan del poblado en donde vivían para pues irse a Egipto. Entonces, o sea, y sabemos que Jesús estuvo viviendo gran parte de su infancia en Egipto, y de ahí de hecho viajó a distintas partes, viajó a la India, viajó a partes de Asia. Entonces igual él tenía un conocimiento espiritual de esas partes del mundo también, que es algo curioso que no lo digan, pero igual él tenía ese tipo de conocimiento. Aquí, por ejemplo, algo que, por ejemplo, Tomás decía era esto, que pues Jesús era como cualquier niño que se dejaba llevar por este tipo de emociones. Aquí, por ejemplo, el texto de Juan decía, bueno, hablaba sobre un Dios, pero no el Dios abrámico, sino que había otro ser, otra deidad, que era un ser un tanto despistado, por así decirlo, que no se sabía que él mismo decía, no sé de dónde vengo, pero yo sé que soy un Dios. Entonces igual hacen ese tipo de revelaciones, dándonos a entender que pues el Dios, el Padre de Jesús no era el único Dios, sino que había otros seres que lo acompañaban y que, por así decirlo, peleaban por ese tipo de poder que tenían. Aquí, por ejemplo, también lo que es el texto de Juan el Bautista. Si tienen la oportunidad de leerlo, en serio, búsquenlo, porque inclusive hay una parte en donde Jesús, palabras más, palabras menos, le dice a Juan, oye, tú eres el mejor de ellos. Ellos no saben la grandeza que te espera.
como les digo, palabras más, palabras menos, pero a fin de cuentas Dios le estaba dando esa tarea importante de decir, oye, necesito que tú hagas esto para que mi historia trascienda. Porque es como muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si Jesús no moría en ese momento? Estaría rompiendo los textos que hablaban de él de los judíos. No estaría cumpliendo ese tipo de voluntad o esa, ¿cómo se dice cuando ya está escrito algo? Profecía. Ya estaría rompiendo esa profecía de que pues tiene que morir, tiene que sufrir, tiene que pasar por un martirio. Y pues creo que eso es interesante porque me mencionabas antes de grabar el video de que es llamativo de cómo es que él murió, ¿verdad? Que murió mucho más rápido de lo que se tenía, que de lo que normalmente se tenía que haber muerto. Se escucha feo. Así de, ¿por qué te muriste tan rápido? Pero o sea, realmente pues los otros dos que estaban igual crucificados, pues sí, crucificados junto a él, no se murieron igual de rápido. Entonces igual ese tipo de cosas sí te hacen como pensar así como de ¿qué hubiera pasado si no muere? A lo mejor no se hubiera creado la religión católica, hubiera quedado como otro profeta de los judíos y pues ahí hubiera acabado a lo mejor torturado inclusive por Roma, porque sí lo veían como una amenaza. Entonces eso también está increíble. Lo bueno o malo de Jesús es de que cumplió con lo que estaba escrito anteriormente. O sea, él cumplió con que alguien lo iba a entregar, con que iba a ser por muy poca plata, digámoslo así. Y todavía los sumos sacerdotes, Joaquín, agarraron esa plata y hicieron obras benéficas con esa plata. Qué crueles, pero bueno. Todo lo que tuvo que sufrir Cristo es parte de lo que está cimentada nuestra iglesia. O sea, si tú no sufres es porque el reino de los cielos no va a estar abierto para ti. O sea, llega el aspecto, volvemos a lo mismo, llega el aspecto donde realmente te controlan para decir, oye, ¿sabes qué? Si eres pobre porque Dios te lo mandó así. Eres pobre porque quieres. Eres pobre porque Dios así te lo mandó, te pasó esto porque Dios te lo mandó. Entonces el punto llega a una sumisión en sí. Sí, tuvo que vivir muchas cosas. Cristo, la mera verdad, sí fue muy cruel en ese aspecto, Roma. Pero de hecho ni siquiera fue Roma, fueron los judíos. Fueron los judíos, exactamente. Sí, o sea, porque de hecho hasta cuando lo llevan con Pilatos, él dice, oye, pues yo la verdad no me hago responsable de lo que le vayan a hacer su pueblo a este pobre hombre. Ya yo me lavo las manos, pobrecito de ti, carnal, pero pues ahí te da mi bendición, que te vaya bien. Entonces sí, prácticamente fue, claro, estamos viendo. Sí. Sí, prácticamente fue su mismo pueblo el que terminó pues sí, condenándolo. Igual, por ejemplo, aquí como bien mencionas, la religión, algo que me llama la atención cuando la religión católica se empieza a expandir al Nuevo Mundo, es cuando empiezan a llegar acá al lado mexicano, que dicen, oye, no manches, pero aquí le hacen sacrificios de sangre, shalala, shalala. Yo digo, carnal, o sea, hacer, ustedes no se quedaban atrás, o sea, si te pones a ver lo que hacía Dios Padre en sus tiempos de juventud, no era una perita en dulce, también pues simplemente el Arca de la Alianza, o sea, esa cosa era una cosa pero bárbara, que nada más tenía que ser cargadas por personas en específico con ciertos reglamentos, porque si no, que fueras de su mismo pueblo y entraras en 1 metro de distancia de eso, te desintegraban, morías al toque. Entonces igual ese tipo de mitos sí te quedas así como de, ay güey, está bien padre esa cosa, pero sí da miedito, a diferencia pues de un dios acá mexica que agarra el maíz, agarra el barro, te pone su sangre y te cree. O sea, a lo mejor sí se escucha un poquito mal, pero en comparación, o sea, sí está esa diferencia. Y algo también padre es que, por ejemplo, acá en las culturas latinas, es que hablando de esta cuestión de que nos tienen sometidos, por así decirlo, en la religión católica, simplemente en el hecho de cuando se va a misa y nos hincamos para tener esa redención, estar pidiendo de forma constante perdón, acá en los pueblos latinos no se hacía.
Acá la gente no se le hincaba a sus dioses, se les ponía el tiro, que es distinto. Acá sí era de, a ver, cabrón, me vas a dar mi cosecho, ¿no? O sea, se les ponía el tiro a dioses. Entonces igual no éramos un pueblo sumiso. Eso creo que también es interesante tenerlo en conciencia. Nos trajeron ese pensamiento de sumisión, pero acá nosotros no nos sometíamos. Creo que de hecho hasta inclusive en la Biblia fueron pocos los personajes que se agarraron a golpes con Dios. Igual eso lo voy a poner acá en alguna parte de la pantalla para que lo busque, porque sí, uno que otro personaje sí se agarró a golpes con un ángel que le llevaba noticias. Entonces igual, eso está chido, pero pues acá no lo vivimos tan de esa forma. Y creo que también ahí entra un dato que también pocas de las veces se toma en cuenta de la religión, como te menciono, cuando se empezó a expandir, que fue la Inquisición, que muchos dicen, es santa, pero carnal, ¿qué hay de santo en hacer un genocidio? Hitler se le queda pendejo a la religión católica en comparación de todo el desmadre que hizo. Se agarró pues a golpes con reyes de Francia, con pueblos que no creían en la religión, les implantaron su fe. Entonces igual, o sea, Hitler en comparación de lo que hizo se queda muy corto, la verdad. Su conquista fue menor. Entonces sí, a lo mejor por esto me van a tumbar el video, pero lo dije. Creo que la Santa Inquisición para los compas, se hizo por herejía, literal. Está bien, ya te mandé 3, 4, 5 sacerdotes a que te obligue a aprender lo que es la Biblia, Cristo. ¿No entiendes? Bueno, te voy a mandar a alguien que te lo meta a sangre, a que realmente entiendas que Cristo viene a salvarte. No sé, de ellos no creo, pero vino a salvarte. Entonces llega el punto donde uno empezó a decir, oye, es que dijo que Dios no cree en Dios. Entonces iban a las 2, 3 de la madrugada, los sacaron de su casa. Que eso ya no pasa. Eso ya ni se ve. Un mensaje así de amor, cariño y comprensión, una celda. Hay veces que los dejaban hasta por meses, ya hasta que la persona decía, bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? Y pues echaba culpa de otras cosas. El punto es de que al último lo terminaban quemando enfrente de muchísimas más personas por ser hereje. Ahí está muchísimos personalidades que también han sufrido por la Santa Inquisición. Pero es curioso porque la Iglesia Católica lo ve como solamente un oscuro pasado que pues puede ser olvidado. En sí no se menciona, no lo ha mencionado. Han cambiado muchísimo de papas y no ha pedido perdón por todo lo que se hizo ni por todo lo que no está escrito ni en libros ni pergaminos, no se llevó un control. Entonces en sí se cobraron muchísimas vidas, muchísimos hasta niños pudieron ir en ese aspecto, pero pues en sí nada más se lavaron las manos igual que Pilato y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues yo nada más hacía mi jale, y pues era un hereje, aún así. O sea, merecía morir. Claro, y no era necesariamente que profesaras otra fe, sino simplemente otra forma de pensar. Hay simplemente un montón de científicos, de ahí surgieron los Illuminati, que eran pues científicos que trataban de seguir adelante con sus investigaciones, pero de forma privada. Entonces no es esos genios maquiavélicos que ahorita ya te ven de Hollywood, de que mueven todo tras bambalinas. O sea, no, era un grupo de pues gente que quería seguir adelante con sus investigaciones, pero estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica. Ahora sí pasaron como los romanos a los judíos, ahora los católicos contra este tipo de corriente de pensamiento. Entonces igual ahí, por ejemplo, algo que me da risa es con Da Vinci. O sea, el man era un científico, era una pirinola, pero a él precisamente no lo atacaron porque hacía sus cuadros bonitos de Dios. Y a fin de cuentas, si vas al Vaticano y ves sus pinturas,
Y creo que todavía se siguen estudiando ese tipo de pinturas que hacía, que dejó un montón de pistas que te quedas, o sea, qué bueno que no las vieron en su momento porque yo hubiera ido muy mal. Entonces ahí, como también bien mencionas, se les hacían este tipo de interrogatorios que eran pues torturas, donde pues ya bajo tortura pues sabemos ya actualmente que pues puedes hacer que una persona diga cualquier barbaridad. Y en ese momento pues se iban contra campesinos, contra reyes. La iglesia tenía un poder bárbaro, descomunal, que inclusive le decían, ¿sabes qué? Aunque tú seas rey no te puedes casar con ella. Entonces, o sea, a ese nivel de sometimiento tenían a la población, pues principalmente europea, que era la que más estaba sometida. De ahí surgió el movimiento luterano, que también es un movimiento increíble que pues viene de un sacerdote que precisamente empezó a ver ese tipo de circunstancias de cómo se pagaba por tu lugar en el cielo, que eso claro que ya no se hace tampoco, ese tipo de procesiones que se hacían abismales de 2-3 días esperando para llegar a un lugar donde tuvieran algún lugar algo sagrado de algún apóstol. Lo veías por 2 segundos, pagabas un montón de dinero para verlo, que eso tampoco se hace, y o sea, era de 5 segundos y ya, órale, a chingarle. Entonces ese tipo de circunstancias eran las que él dijo, no manches, o sea, esto no es lo que a nosotros nos inculcaron en la iglesia. Y en serio, si no han escuchado de los luteranos, búsquenlo, está genial su historia de origen. Y también ahí, pues sí, el tipo de torturas que se hacían, pues sí, no, eran terribles. Hubo masacres, había pueblos, aldeas, donde sí, no, era todo muy, muy descomunal. Aquí, también, por ejemplo, pues actualmente, como bien mencionabas, ahorita la Iglesia Católica ya es puro paz, puro amor, supuestamente, pero a fin de cuentas todavía siguen pasando un montón de sucesos extraordinarios. Creo que de los últimos sucesos impactantes que se pueden decir milagrosos fue el de el Papa Pío, que ese menos era una barbaridad, o sea, logró profetizar al Papa Juan Pablo II, o sea, que iba a venir uno que era un ser de luz, y también hacía milagros increíbles, tenía el poder de la bilocación, o sea, estar en 2 puntos al mismo tiempo. Sus exorcismos eran, o sea, no había demonio que se le pudiera supuestamente detener. Pero igual, en el transcurso de la historia del catolicismo, hay una parte que está increíble y que en serio les pido que busquen: la pelea de los mismos católicos contra católicos protestantes. Esa es una... En serio, si tienen la oportunidad de buscar, búsquenla, pero a fin de cuentas esas peleas se llevaban más que nada por posesiones demoníacas. ¿Qué llegaba el católico? No, yo te voy a exorcizar. No, el católico, ¿cómo te dije que era? El católico, bueno, ahorita le regresan al otro católico, protestante. Llegaba primero el protestante, no, yo te voy a sacar el demonio, vas a ver que ahorita en chinga. Y supuestamente el poseído decía, ¿tú qué me vas a andar sacando si ustedes trabajan para nosotros? O sea, era una forma en la que la iglesia católica, pues sí, católica chida, ya llegaba y hacía sus exorcismos. Entonces, en serio, si tienen la oportunidad de buscar esa parte de la historia católica, búsquela. Hay cosas que sí te quedas así de dos guaves, en serio peleaban de esa forma, pero en serio está increíble, búsquela. Y pues ahora siguiendo con lo de ya la religión actual, como actualmente la tenemos, creo que inclusive ya la gente ha dejado de tener ese pensamiento de sumisión, como decíamos. Ya ha dejado de tener bastante ese pensamiento. Ahora, ya lo habéis comentado, se hace por tradición, se hace por continuidad. Realmente, pues ya ahorita en sí, ahorita ya no hay ni temor de Dios ni nada de esto. Nada más se hace porque sí, así me lo enseñaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis papás. Ya viene esta religión por muchísimas décadas. Realmente esto ya no se le encuentra en cierto punto el sentido. No lo digo por mí, a mí me gustan algunos ritos, por eso sigo. Hay ciertos ritos donde hay cosas muy importantes, hay cosas que sí tienen muchísima profundidad. Esto ya se los vamos a platicar.
Pero en sí, llegando al punto nuevamente, ya ahorita se hace por normalidad. En sí ya no hay esa esperanza de que sí venga un nuevo creador o regrese el creador y pues nos vaya a venir a juzgar. Así dice el credo, que juzgará a vivos y muertos. Ahorita ya no se hace por eso, ya nada más se hace porque el niño ya necesita la confirmación, el bautismo, la primera comunión y ya, bueno, vamos a sacarlo. Ya en sí ya no hay, pues sí, ya no hay esos católicos arraigados donde es a las 7 de la mañana, ir a misa, ir a la hora santa los jueves, domingos sin falta ir a misa. Ahorita ya nada más son por puros requerimientos, que quede claro, no me vayan a excomulgar, sigo diciéndolo. Excomulga, pecadora. O sea, ya realmente, ya ni hay sumisión, realmente se hace porque sí. Ya se llegó al punto donde se hace porque sí. Muchísimas personas, como ya no están encontrando ya el sentido de ser católico, se están cambiando a otras religiones. Es por esto que sí, está agarrando muchísima fuerza el cristianismo, entre otras. Pero el cristianismo se ha estado formando bastante y se ha estado alimentando mayormente de católicos. O sea, realmente esas personas, esas señoras de faldas gigantes y de sombrilla que van y tocan los sábados a tu puerta, pues sí ha estado cambiando la forma de pensar. Voy a usar algunas de las palabras que usualmente lo dicen en la iglesia. Pues sí, es impresionante cómo sacan el libro, la Biblia, y empiezan a hablar, oye, es que Cristo hizo ta, y mira esto. Pero también dicen tu Biblia, o sea, saca tu Biblia, o sea, hacen que las personas también vean que es cierto lo que están diciendo, o sea. Igual tengan cuidado con estas personas porque su Biblia sí es distinta, y si tú no conoces ni siquiera tu propia Biblia, te van a cuentear bien bonito. Entonces sí, si eres un no creyente, un ateo, mínimo busca a quién le estás tirando, para que no seas uno de tantos que se dejan llevar por corriente, sino que realmente investiga. Y como te digo, yo soy un agnóstico, he revisado varias veces ciertos textos de la Biblia, y igual, o sea, es más que nada como para saber a qué le estoy tirando o en contra de qué tipo de pensamiento estoy. Así que igual, creo que pues eso es algo bueno, invitarlos, aunque no creas, léelo como si fuera una historia, una fábula, si no crees en ello. A fin de cuentas, es una historia increíble, impactante, como les mencionaba hace un momento. O sea, la cantidad de textos que se han encontrado, por ejemplo, de la Biblia son gigantescos. Todos estos textos que se han encontrado, ni siquiera de Aristóteles o de grandes pensadores griegos, hay tanta información canónica como lo hay de la Biblia. Igual, les digo, no me crean aquí a mí ni en este video, ustedes investiguenlo si no creen este dato, pero sí, aquí como bien mencionas, este tipo de personas que van y te tocan a tu puerta para venderte la idea de que te transformes en su religión, ya pasa muy a menudo, y creo que la gente se envuelve en eso porque ya no tienen precisamente esa fe, y también porque la fe católica ya se vuelve un poco, pues en cierto punto, jocosa o inclusive hasta depresiva, porque ya muchas de las veces dicen, Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, Dios ya conoce desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, nada se mueve sin que Él quiera, ni la hoja del árbol cae sin que Él lo diga. Entonces ahí, por ejemplo, la religión católica se basa en el libre albedrío, que dicen, no, sí, Dios conoce todo, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo digo, no, porque entonces ya no sería omnipotente. Es que realmente te da el libre albedrío dentro de lo que debes de hacer. Exactamente. O sea, está la opción A y la opción A. Tú decides qué vas a hacer. La opción A o la opción A. O sea, realmente sí te da el libre albedrío, pero es de una forma limitada, exactamente, limitada. O sea, sí lo puedes hacer, pero te vas a ir al infierno. Sí. Mejor te ofrezco esta opción que sí te va a llevar al cielo,
O sea, tienes que hacer más de 1000 otras actividades, pero esta te va a sumar un puntito para irte al cielo. Así es de que haz esta mejor. Es como se dice, ¿qué prefieres, el palo o la zanahoria? Mejor la zanahoria por las buenas. Entonces sí, creo que eso está interesante. De hecho, también en mi caso pasaban este tipo de personas los fines de semana que pasan muy temprano. También no manchen, ¿quién nos va a querer escuchar tan temprano apenas que se están despertando? O sea, si tú eres una de esas personas que de casualidad está llegando a esta parte del video, o sea, qué chido que tengas esa oportunidad y que te des la oportunidad de escuchar a dos loquitos hablando. O por lo menos uno. No, para no agraviar a los presentes. Ay, gracias. Entonces, yo algo que les hice y que de hecho me funcionó, ya no me han pasado a visitar, es los empecé realmente a escuchar y a cuestionar, y como que llegó un punto en el que se fastidiaron de mí y ya no fueron. Entonces igual ahí tú puedes darte cuenta de qué tipo de personas son las que te están tratando de convertir. Es otro tuerto tratando de que vea otro tuerto, pues o sea, no manches. Ahí por ejemplo yo con una frase que creo que si eres ateo la has escuchado, y si no, pues igual te voy a dar otra nueva munición para que lo utilices contra estas personas. Es cuando te estén platicando este tipo de religiones, pregúntale, ¿cómo fue que les dije? Si Dios es todopoderoso, no puede ser del todo bueno, porque acá nosotros nos enseñan que Dios es puro amor, pero si es puro amor, no lleva odio, y si no es odio, si no puede tener esa equivalencia, no es omnipotente, porque hay algo que no puede hacer, y si no es omnipotente no puede ser un Dios. Entonces igual ese tipo como de paradojas hacen que ese tipo de gente que ni siquiera está preparada se chisquea, o sea, como que hay un corto en su sistema que diga, cabrón, ¿y ahora qué le contesto? Entonces igual, te digo, si te llega una de este tipo de personas, aplícale esa, a ver, si te logran explicar, dale más oportunidades, tal vez que tenga algo interesante que aportarte. No te digo que te conviertas a esa religión, sino simplemente escúchalo. No pierdes nada con escuchar otra perspectiva de otra religión. Hay demasiadas que te enseñan cosas increíbles y que a fin de cuentas todas van en lo mismo: ser mejor persona, querer a tu prójimo, respetar tu entorno. Entonces creo que eso, si quieres ser una buena persona, yo siempre he pensado, antes de ser un buen católico, cristiano, judío, lo que quieras, sé primero una buena persona, ya después lo demás vendrá solo. Exactamente, es tal cual como lo has comentado. Yo también empecé a hacer las mismas preguntas en mi iglesia muy joven. Y lo que me dijeron fue, oye, ¿sabes qué? Es que tú ya estás escuchando otras cosas por fuera. Mi recomendación es de que te acerques más a Dios. Eso fue lo que me dijeron, y me recomendaron una excelente escuela católica. No, muchachos, no entren. Bueno, ya ustedes decidirán. Realmente, pues sí, ha estado pasando muchísimas cosas. Los cristianos han estado formando o han atraído muchísimas más personas. Créanme que pues sí, ha sido ¿cómo les diré? Una forma, lo han hecho de una forma muy tranquila. Realmente no han sido muy agresivos para convertirnos a cristianos. O sea, los católicos empezaron a encontrar una forma más de sentido de pertenencia dentro del cristianismo. Y fue porque yo ya entré a una iglesia cristiana, no me he convertido, sigo siendo católica, pero fue por pura curiosidad de saber qué es lo que hacen ellos para que las demás personas, pues realmente, y es muchísimo, demasiado diferente. O sea, la aceptación, el cariño con el que te hablan, la forma tan familiar como te tratan, porque realmente te tratan como si fueras de su familia. Y yo me quedé, a ver, espérate, no te conozco, te acabo de conocer hace 2 minutos, pero cómo te hablan, cómo hacen que las personas se acerquen y comiencen a hablar de lo que han estado sintiendo, de lo que han estado pidiendo. Y realmente no es de que te exijan, de
que te conviertas. No te dan tu espacio, comienzan a platicar contigo, es más, les importa tu vida, empiezan a pedirte que les traigas tus problemas, que los platiques, te empiezan a ayudar. Ahí es donde empieza la comparativa. Oye, yo estoy en una iglesia católica y esto es lo que hacen, y ellos son cristianos y esto es lo que hacen. Por eso se están cambiando, nada más por eso. Vayan a una iglesia católica y empiecen a platicar a alguien más sus problemas. Realmente les van a decir, oye, ¿sabes qué? No me interesa, yo también tengo problemas y pues yo nada más vengo a misa a escuchar la misa y pues yo ya me voy a mi casa a atender mis problemas. En sí no hay una empatía dentro de la iglesia, es por eso que muchísimas personas están cambiando el cristianismo. O sea, realmente sí hay una grandísima comparativa, además de que en algunas iglesias de los cristianos regalan comida, o sea, y te ayudan económicamente, o sea, realmente sí. Si sigue así la iglesia católica, realmente va a empezar a perder muchísima fuerza. O sea, yo sé que Cristo sufrió, lo latigaron, lo crucificaron, le pusieron no sé cuántos clavos, o sea, le hicieron de todo. Y hablando dentro de la iglesia católica, ¿cómo es posible que haciendo todo eso, y Dios es puro amor, y Dios es puro cariño, ¿por qué no eres empático con tu hermano? O sea... Claro, mira, ahí por ejemplo viene, inclusive en la misma Biblia, ya igual antes de que todavía Jesús sea crucificado o sea capturado, hay una parte que es la que a mí me gusta mucho, porque te ponen un Jesús punqueto, uno anarquista, uno que va en contra de las normas que en ese momento los judíos estaban llevando, que pues igual sabíamos que pues tienen sus propios, por así decirlo, padres que son los que profetizan o hacen este tipo de labor de dar a conocer las palabras de Dios al pueblo, pero Jesús sí se puso, o sea, al tiro con ellos y les empezó a llamar hipócritas, que solamente buscan la sanación del exterior, que el interior estaba podrido, que la gente que los escuchara no hicieran lo que ellos hacen, sino que hicieran lo que ellos predicaban, porque a fin de cuentas predicaban sobre Dios, pero que a fin de cuentas las acciones de ese tipo de personas no eran las mejores, que nada más buscaban como el estatus, todo este tipo de situaciones, y ahí me hace recordar cómo es la Iglesia Católica actualmente. Porque realmente ahorita sí ya está llena de lujos, es mucho viaje, el mismo Papa viaja por el mundo predicando en aviones privados, o sea, yo digo, ok, a lo mejor va por supuesto, y que tiene que conocer a sus feligreses, pero yo digo, o sea, carnal, realmente pues como que eso no me ayuda a mi fe. Creo que es que si vas y visitas a tus feligreses en un automóvil que está blindado con casi medio arsenal a tu alrededor, que todo, entonces eso no es visitar tus feligreses, sí, no. Es demostrar, mira, yo sí tengo poder, o sea, yo sé que me van a excomulgar después de esto, pero realmente no es bueno que tus feligreses te vean tan arriba y tú veas a tus seguidores hacia abajo. Vamos a retomar otra vez Cristo. Cristo estuvo entre su gente, Él no estuvo arriba de un carruaje o sus apóstoles custodiándolo, no. Él tocaba, hablaba, o sea, necesitaba que se acercaran las personas a Él. Se supone que el Papa, que es lo más cercano a Cristo, debería de pasar lo mismo, que se acerquen las personas hacia ellos. Eso es lo único que hacen, es de que, a ver, espérate, sí te quiero que te acerques, pero ¿cuánto dinero me vas a aflojar? Claro. Y pues sí, a fin de cuentas, como les decía al principio de este video, todo esto pues es una plática que nosotros estamos teniendo, dándoles a conocer a lo mejor nuestro propio punto de vista. Si ustedes empatizan con este tipo
pensamientos, díganlo en los comentarios si hay algún punto que ustedes creen que es interesante o que estaría padre pues platicar. Igual pónganlo en los comentarios, lo podemos revisar y a lo mejor ahí dando alguna investigación podemos traérselos. Si ustedes son de estas personas que son cerradas, que no quieren escuchar de otro tipo de pensamiento, no sé qué estás viendo, ¿por qué estás viendo? ¿Por qué llegaste hasta esta parte del video? Cuando claramente dije desde el principio que no lo vieras, pero bueno, estás haciendo aquí corajes en vano, porque pues claro, va a ser bien recibido tu comentario, pero pues carnal, esto solamente es una plática que estamos teniendo, y pues igual si quieren seguirnos, aquí van a estar pues los botones de suscripción y la campanita para que pues estén al pendiente de un siguiente video, si es que hay, si es que no nos lo tumban o las comulguen. Y igual vamos a traer distintos temas, no solamente nos vamos a enfrascar con lo católico, que creo que eso daría para hacer un montón de videos, porque pues son 2000 años de historia, entonces muchas cosas debe de haber tras de eso. Pero igual, si ustedes quieren una segunda parte, tercera parte, igual pueden hacérnoslo saber. Y pues no sé si tengas alguna red social en la que te podamos encontrar. Ahorita todavía no. Bueno, acá va a estar en la parte poniendo nuestras redes sociales. A mí me pueden buscar como John Brujo en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Hay una página de Facebook por si nos quieren seguir. Ahí igual pueden mandar sus recomendaciones o su punto de vista sobre este video, y pues igual van a aparecer aquí las redes sociales de Yanis, que ahorita no se acuerda muy bien, pero pues aquí van a estar apareciendo. Entonces, homies, pues esperamos verlos en un siguiente video si va, y pues que tengan excelente mañana, excelente tarde o excelente noche. Nos vemos.